Para los que nos están visitando por primera vez, les recuerdo y bienvenidos a aquellos caras que veo por primera vez. Les recuerdo, estuvimos desde el primer domingo de enero viendo una serie sobre la teología del pacto. Tal vez para algunos que nos visitan por primera vez, esto es un tema que desconocen o si de pronto vienen de una iglesia carismática, y creo que a muchos nos pasó cuando llegamos por primera vez y quisiéramos que nos aclararan un poco, haciendo un poco de introducción. Pensamos en teología del pacto y de pronto llegamos de una iglesia de prosperidad y dijimos, oh, pero llegamos a otra iglesia de prosperidad porque nos están hablando de pacto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hemos hablado en estos días, Pastor Odu? ¿Y cuál es la diferencia con esos pactos que no tienen nada que ver con el Señor? Bueno, básicamente, hola, hola, sí. Básicamente cuando se habla de teología del pacto, se habla del modelo por medio del cual Dios se relaciona con su pueblo. Dios se relaciona con sus criaturas incluso. Entonces, el pacto es la forma como orgánicamente y por medio de la historia de la humanidad, Dios va haciendo correr el reino de Dios. Cuando entramos al Génesis, vemos el reino de Dios, luego vemos la caída, luego Dios restaura esa relación con la humanidad y va a hacer correr su reino por medio de estos pactos que son el modelo que Él le da a su pueblo para mantener la comunión con Él. Estos pactos nacen de Dios y son de acuerdo a su voluntad y a su propósito. No nacen desde el hombre hacia Dios proponiendo pactos, ni estableciendo pactos, ni haciendo juramentos para decir, si yo te doy esto, tú me tienes que dar otra cosa. Porque la criatura no puede obligar en términos de deuda al creador, porque todas las cosas vienen desde el creador a la criatura. Entonces ahí nos cura también de ese tipo de modelos pactuales malentendidos. Pero a pesar de que ellos hablan erróneamente del Dios del pacto, nosotros sí podemos afirmar el Dios del pacto. Sí, hay el Dios del pacto porque es el soberano. Recuerden que los pactos tienen un sistema antiguo de vasallaje. Hay un rey y hay unos súbditos. Entonces, lo que correctamente se estaría diciendo es, yo soy súbdito de el rey. Entonces, estoy en una relación con Dios dentro de ese marco. Dios es soberano, yo soy su súbdito. Lo que sucede es que se ha distorsionado tanto ese concepto que termina siendo casi que al revés. Yo le ordeno a Dios que Dios haga algo como si la criatura pudiera alterar el orden natural para ordenarle a Dios hacer algo. Entonces, si es en ese sentido o en un sentido de plano de igualdad, no sería correcta la afirmación. En esa visión tenemos a un Dios casi que creó, se sentó y está expectante de qué pasa con su creación y de pronto qué hace los hombres esperando a qué le piden para él obrar. Pero entendemos que la teología del pacto, como decías tu pastor, Odo, es la forma en que el Señor ha condescendido con el hombre, pero también vemos que es la forma en que Él desarrolla providencialmente la historia. O sea, lo que ellos están haciendo es una mala interpretación del pacto. ¿De qué forma ya hemos visto en las escuelas? Entendemos que la teología del pacto es la forma correcta de hacer hermenéutica o exegesis, es decir, la forma correcta de interpretar la Biblia. Para nosotros, que de pronto la mayoría no estamos de pronto como pastores, bueno, como si no fuera el pastor, me pongo en la posición de mis hermanos. ¿De qué me sirve la teología del pacto? O sea, no es un concepto demasiado teológico para un seminario, para ustedes los pastores, para los maestros. ¿De qué me sirve a mí? Sí, bueno, yo entiendo que es una forma de interpretar, pero ¿cómo lo veo yo en mi vida? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la teología del pacto es un principio hermenéutico también. No solo lo que explicó el pastor Odo ahora, sino que es un principio hermenéutico que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que observar a lo largo de toda la escritura. Desde el mismo inicio, en Edén nosotros vemos un pacto. Dios le da una ordenanza a Adán y Adán necesariamente tiene que cumplir lo que Dios le ha ordenado. Naturalmente, Adán no lo cumple y Adán y toda la humanidad vamos a sufrir
las consecuencias del incumplimiento. Pero luego, en toda la Escritura, nosotros vamos a observar que toda la revelación de Dios al hombre es dada a través de a través de pactos. Son, como lo hemos visto en las escuelas dominicales, después del pacto con Adán, vamos a tener otro pacto que es el pacto noético, justo o noémico mejor, justo después del diluvio, justo después del juicio. Pero luego vamos a tener el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, hasta que finalmente llegamos al nuevo pacto. Es decir, toda la clave de interpretación bíblica, como entendemos que Dios se relaciona con las criaturas, es a través del pacto. No podemos leer la Biblia y abstraernos de esta realidad. Por lo tanto, esto va a ser importante para cada uno de nosotros. Leyéndolo en el devocional personal cada uno, tenemos que saber cómo Dios se está relacionando con nosotros mismos. Y recuerden algo, la redención que es en Cristo Jesús es a través de un pacto. Cristo es la cabeza representativa de un mejor pacto y nosotros recibimos la redención de del Señor en Cristo Jesús justamente dentro de un pacto. Entonces, toda la escritura debemos entenderla desde esa perspectiva. A propósito de que Adán es nuestra cabeza federal, pastor, una de las preguntas que nos llegaba es, ok, yo entiendo que en Adán él peca y toda la humanidad recibe la maldición por romper el pacto de obras. ¿Qué le podemos responder a aquellas personas que nos dicen, bueno, pero yo no escogí que Adán me representara, yo no pequé, fue él el que pecó? Lo que pasa es que es ineludible el ser representado por una cabeza federal. Tampoco, como dijo alguien, tampoco estábamos presentes cuando Cristo murió en la cruz y sin embargo recibimos la redención. Entonces hay un tema de representatividad. No escogimos caer en Adán, pero ¿quién nos llevó a escoger creer en Cristo y abrazar a Cristo mediante la fe? No, es una obra que hace el Señor divinamente en nuestros corazones. Si no fuera por este principio de representación, no podríamos ser salvos, porque Dios tendría, entre comillas, que hacer un pacto con cada uno de los escogidos y esperar a que cada uno de los escogidos cumpliera o no cumpliera con este pacto. Ahora, esa idea está presente en muchas iglesias hoy en día, donde la persona prácticamente lo que está haciendo es salvándose por sus propios méritos, pero no. O somos salvos por la obra de Cristo o no hay salvación. Y esto es teología pactual, teología clara en la cual Cristo es nuestra cabeza representativa y nosotros somos salvos en virtud de la obra de Cristo. Arcee Sproul decía en un libro que nadie mejor pudo habernos representado en Edén. O sea, Adán fue la mejor versión de todos nosotros, excluyendo a Cristo. O sea, cualquiera de nosotros que hubiera dicho, bueno, yo hubiera podido representarme, ¿qué le dirían, Pastor Carlos? El, A ver, yo te digo algo, o sea, respondiendo a la pregunta y viéndome nuevamente a la pregunta, que nos habla de que es injusto. ¿Por qué es injusto de que él no represente, que Adán no representara? O sea, alguien puede decir que eso es injusto y sí puede decir que acepta lo que Cristo hace por nosotros. O sea, esa sería la reflexión a hacer ahí. O sea, nos parecía injusto de que Adán esté ahí y que por él pues fuéramos señalados nosotros, pero sí nos parece bien de que Cristo estuviera en la cruz e hiciera ese sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Ese sería pues me parece a mí que sería más la reflexión a hacer cada uno de nosotros en ese momento, ¿no? ok, gracias, Pastor. Y con respecto a esa representación, Pastor Edwin, una pregunta nos dice, bueno, ¿Adán fue salvo? ¿Adán fue perdonado? Las preguntas Espera, ya voy. Entonces, hablamos de, hablamos de federalismo, y un ejemplo que hacemos, amados, cuando hablamos de federalismo hacemos un ejemplo de
Por ejemplo, el presidente. Si el día de hoy nuestro presidente Gustavo Petro decide entrar en guerra con un país vecino, digamos Venezuela, todos los colombianos, por ser representados por esta cabeza federal, entraríamos en guerra con Venezuela. Ok, eso es claro. Entonces Adán peca como cabeza federal, nosotros todos quedamos destituidos de la relación con Dios. Pero si Adán es perdonado, o sea, si nuestro presidente Gustavo Petro entra en un acuerdo de paz con el presidente de Venezuela, el presidente, eh, toda Colombia entra en paz. ¿Por qué cuando Adán es perdonado no toda la humanidad entra en paz con Dios? Un tema escabroso. Eh, Permíteme y aporto algo. Entiendo que el tema de la caída de Adán, por ser cabeza representativa, cabeza federal del pacto de obras, puede generar algún tipo de duda sobre la salvación de Adán. Pero mirando el texto bíblico en Génesis, en el mismo Génesis capítulo 3, nosotros lo que vemos es que Adán trata de esconderse de Dios, se cubre con hojas de higuera, pero cuando Dios lo ve y le pregunta por su situación, ¿dónde estás tú, Adán? Y lo ve, luego Dios lo cubre con pieles. El cubrir con pieles necesariamente implica un sacrificio. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una sombra de un sacrificio que posteriormente en la teología pactual lo vamos a ver desarrollado incluso antes de que empiece el pacto con Moisés, lo vamos a ver las ofrendas que presenta Abel, por ejemplo, las ofrendas que presenta Abraham, las ofrendas que presenta el mismo Jacob, y dentro del pacto mosaico vamos a ver todas estas leyes ceremoniales en donde se ofrecen sacrificios, es decir, hay una progresión dentro de los sacrificios hasta llegar a Cristo, lo que nos lleva a pensar, a entender mejor que Adán es cubierto por Dios en virtud de un sacrificio que apunta hacia el sacrificio de Cristo. Primer punto. Entonces, ese sería el punto en cuanto a especulación, pero especulación no totalmente fuera del texto bíblico, sino que es una especulación válida porque nosotros tenemos que ver que realmente Dios está en una acción gloriosa cubriendo. Ahora, si nosotros nos vamos a la genealogía del Señor Jesucristo, no en el libro de Mateo, sino en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 2, me corrige Jefra, si es el capítulo 2 de Lucas, termina con Adán. Esa genealogía termina con Adán, pero no termina solo con Adán, dice Adán, hijo de Dios. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios efectivamente redimió a Adán en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo observamos ya en el nuevo pacto o pacto de gracia, como lo habíamos expuesto. La segunda parte. La segunda parte. O sea, si Adán, ok, Adán fue perdonado. Entonces, si Adán fue perdonado, ¿por qué no fueron todos perdonados en Ok. Porque el orden de la naturaleza no es igual al orden de la gracia. Eso hay que distinguirlo. ¿Cómo así el orden de la naturaleza? Cuando el hombre peca, su naturaleza se degrada, ¿cierto? Se daña. Lo que se transmite es el daño. Lo que se hereda es como si se heredara la enfermedad, ¿cierto? Si una madre tiene SIDA, el niño hereda la enfermedad. Pero si el niño por alguna razón es curado de SIDA, ¿sus hijos heredan la sanidad? No, porque la enfermedad es una privación de algo, es la ausencia de algo. Entonces, no se transmite, en cambio, la gracia es una elevación desde el daño hacia la restauración de la imagen. Cuando ustedes ven el orden de la gracia es sobrenatural, es decir, no es hereditario. Si una persona nace de nuevo, quiere decir que los hijos que nacen son nacidos de nuevo porque transmiten algo. No, no lo pueden transmitir porque eso no está en su naturaleza. Eso es un don que le viene de afuera por la gracia. Por eso no se hereda de esa manera. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la restauración de la gracia, la elevación
es obra de la gracia. La depravación es obra del hombre. Como el hombre no puede dar lo que no tiene, transmite lo que es de acuerdo a su naturaleza. Por eso la Biblia nos dice que Adán tuvo hijos conforme a su imagen. Pero solo Dios tiene hijos conforme a su propia imagen, y el orden de la gracia es dado, no pertenece al orden, digamos, de la estructura del hombre. Esa es la distinción por la cual no se puede hacer un intercambio perfecto entre Adán, todos, entonces Cristo, todos. No, porque todos ya es de la libertad y de la gracia. Ese orden es diferente. Cuando tú dices que, y ese texto lo menciona la confesión, que el hombre tuvo hijos a su imagen y semejanza, conforme a su semejanza, la confesión habla de que hemos heredado pecado en nuestra naturaleza. Eso quiere decir que todos nosotros, nuestros hijos y todos los que han nacido después de Adán, nacen con una naturaleza con pecado bajo el pacto de obras. Nacen bajo la maldición de ese pacto, y ese pacto precisamente es la ausencia de algo. Recuerden el orden creado. Dios declaró al hombre bueno. ¿Se acuerdan? Génesis. El hombre fue bueno en gran manera. Pero cuando el hombre cae, pierde esa bondad. Y queda bajo ¿qué cosa? Bajo la consecuencia de la desobediencia de Adán, que es la muerte. Y de nuevo, la muerte es una privación, ¿cierto? La muerte ya es la privación de la vida eterna. Y la vida eterna no es algo que le pertenezca al hombre por naturaleza, ni siquiera en el estado inicial, porque recuerdan que había el árbol del que dependía la vida. La vida eterna siempre ha sido algo que es de la naturaleza divina, ¿cierto? El único que tiene inmortalidad, dice Timoteo. El hombre tiene la inmortalidad derivada o porque Dios se la da. O sea, no pertenece a la naturaleza del hombre. Por eso no puede transmitir eso. Nacer bajo la maldición del pacto de obras, Pastor Edwin, Pastor Carlos, implica de todas que entonces no está bajo la obligación de la ley. O sea, si ya el pacto de obras fue quebrantado, ya nadie, porque ya Adán no está bajo ese pacto, ya ninguno descendiente de Adán puede cumplir ese pacto. Todos los demás nacimos con la obligación de cumplir el pacto de obras. A ver, cuando hablamos de pacto de ley, el pacto mosaico, nosotros debemos tener en cuenta que el pacto mosaico es dado dentro de un contexto particular para la nación de Israel, pero esas leyes que Dios entrega tienen tres divisiones. La ley tiene tres divisiones, que es una ley moral, los 10 mandamientos básicamente, una ley ceremonial y una ley civil. Básicamente, hay otras leyes que son las leyes misceláneas, donde están leyes higiénicas y leyes para los esclavos, que nos permiten entender que hay un contexto particular en el cual Dios se está relacionando con Israel, con su pueblo. Pero la ley moral, a diferente de la ley ceremonial y de la ley civil, es una ley que tiene principios eternos, en donde Dios nos transmite el conocimiento de su carácter santo. Esos principios, dice la palabra de Dios, o nos muestra la palabra de Dios, si nosotros leemos textos como Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2 hasta el capítulo 3, 20 y algo, nosotros nos vamos a encontrar con que el hombre está obligado a cumplir con la ley moral. Todo el hombre. Y todos los hombres seremos juzgados por la ley moral, excepto aquellos que hayamos sido perdonados por la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplir a la perfección esta ley moral. Todos y cada uno de los seres humanos está obligado a cumplir la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Ahora recordemos, los 10 mandamientos no son solo pecados específicos, sino grupos de pecados. Alguien puede decir, no, pero es que mi forma de pecar es diferente a la que está allí. Por ejemplo, alguien que diga, no, yo no estoy en esos pecados porque yo soy un fumador. Y si yo me estoy haciendo daño, a nadie le interesa. Pero resulta que el mandamiento de no matarás
incluye la destrucción del cuerpo. Son cosas como esas que nosotros debemos considerar. Pastor, ese principio eterno del que tú hablas de la ley mosaica, quiere decir que incluso también entonces todos los que nacieron antes de las tablas de la ley también están bajo la obligación de cumplir esta ley. Sí, de hecho, es que de hecho Romanos dice que los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán también murieron. ¿Y por qué murieron? Obviamente porque hay una situación en donde el hombre nace en una condición caída que necesariamente lo lleva a la muerte, pero aun cuando no estaba la ley formulada, el hombre va a seguir siendo juzgado por esa ley. De hecho, miremos el diluvio. ¿Por qué razón Dios envió un juicio de esa magnitud en donde solo 8 personas sobreviven y se habla de más de 1000 y tantos millones de muertos? ¿Cuál es la razón por la cual Dios destruye? Esa es la ley natural. ¿Mm? Esa sería la ley natural. Sí, lo que pasa es que no hay acuerdo entre si la ley natural si la ley moral es la misma ley natural. No hay un acuerdo entre eruditos reformados en esa parte. Pero digamos que el hombre puede ser juzgado por lo que la naturaleza revela del carácter santo de Dios. Ahora, no quiero opinar sobre eso porque seguramente entiendo que hay posiciones en cuanto a eso. No sé si alguno de mis hermanos pastores. Yo quería agregar con respecto a lo que estábamos hablando ahora, pastor, y es que precisamente el apóstol Pablo en el libro de Romanos hace esa aclaración también, en el capítulo 5. Pablo dice lo siguiente: pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia y la gracia y el don de la justicia. Entonces, ahí vemos que lo que estábamos diciendo hace un minuto, el don de la gracia. Entonces, recibimos el don de la gracia por la fe en Cristo. Y de hecho, entonces, aquellos que no recibieron ese don, fueron condenados por causa de la ley. Nosotros ahora que conocemos al Señor, o fuimos conocidos por el Señor, que es la mejor anotación, conocemos ese don de la gracia. Hablando de ese don y apuntando un poquito a lo que tú también decías de la naturaleza, de la diferencia entre la gracia y la parte de naturaleza, ¿qué pasa en Cristo? O sea, ahí claramente hay una obra sobrenatural porque el Señor nace dentro de un pacto de obras, pero su naturaleza no está bajo la maldición del pacto de obras. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, antes de pasar el micrófono, sí, recordemos algo, el pacto de redención. ¿Recuerdan cuándo ocurrió el pacto de redención? Vamos a ver. Ok, muy bien. Ese pacto de redención es virtualmente un pacto de obras. Es un pacto de obras entre el Padre y el Hijo, donde el Hijo eternamente se compromete a cumplir en el tiempo con las obras que el Padre le ha dado. En ese sentido, el Hijo está en un pacto de obras y por la obra del Hijo nosotros somos salvos por gracia. Eso es lo que nosotros debemos comprender allí. Ahora, el pacto de obras del Hijo es muy distinto al pacto de obras de Adán, del primer hombre, porque el pacto de obras entre Dios y Adán tenía un solo mandamiento. No, había 3 mandamientos en el Edén, pero solamente uno tenía una amenaza de destrucción, es decir, no comas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque si comieres, el día que comieres de él, ciertamente morirás. Y el hombre, pues, la representación de la muerte es que fue expulsado de la presencia misma del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando se hace hombre, está en un pacto de obras con el Padre. Ahora, ¿cuál es el marco de referencia para el cumplimiento de las obras del Señor Jesucristo? Pues la ley mosaica. Los 613 o 33 mandamientos que tiene la ley mosaica. Y el Señor va a cumplirlos a cabalidad, todos y cada uno de ellos constantemente y de forma perfecta. Ese es el marco de referencia temporal del el cual podemos nosotros mirar como el pacto de obras en que entró el Señor.
Con relación al nacimiento, usando el mismo tema de la naturaleza, toda la naturaleza de los seres humanos venía siendo transmitida por Adán, la muerte. Para que el Señor pudiera alterar ese orden, tenía que darse dentro del orden de la gracia. Entonces, ¿qué se da? Aquí no hay un nacimiento natural. Si lo recuerdan, Hebreos dice que me preparaste cuerpo. O sea, que Dios el Padre introduce un cuerpo que no tiene la herencia. Por eso el nacimiento era necesariamente virginal. No podía participar la naturaleza humana. Ahí no hay ni el óvulo de María, ni el esperma de José. No hay nada de eso. No hay el orden natural. Por eso lo que se introduce es un orden sobrenatural directamente a la historia de la humanidad por medio de que el Dios eterno asume la corporalidad, pero no la corporalidad, esta corporalidad, no la corporalidad heredada de Adán, sino la de un cuerpo sin relación al pecado. Eso es lo que permite ver la diferencia tan sustancial entre el antiguo y el nuevo pacto. Porque este nuevo pacto se establece con un orden que no tiene ninguna relación con algo anterior. Es decir, la venida de Cristo es la irrupción directa de Dios en la historia. Mientras que antes lo que había corrido era el reino de Dios por medio de hombres pecadores como los sacerdotes o los reyes. Lo que corre ahora es el reino de Dios por medio de Dios mismo encarnado. Y entonces eso es una diferencia sustancial. En ese sentido, podemos encontrar entonces la respuesta de por qué a Cristo se le llama segundo Adán. Es como si fuese un segundo Edén, un postrer. O sea, Claro. Adán nace también sin la maldición, bueno, es creado sin la maldición de la ley, del rompimiento del pacto. Cristo también sin la maldición, pero también la obligación de cumplirlo. Porque representas para que se pueda dar la sustitución de la obediencia de él a la de nosotros, para que se pueda sustituir. Y miren lo que sucede con relación al orden también de la elevación de la gracia. El hombre desde Adán cae. Desde la asunción de la corporalidad por Cristo, el hombre es elevado a la gracia de la regeneración. ¿Cuál regeneración? La regeneración que era necesaria por el orden de Adán. A esa regeneración no puede llegar el hombre por su voluntad, sino por la gracia. Es algo que Dios pone en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo. Cuando el Señor está hablando con Nicodemo y le está exhortando y le regaña que siendo maestro no entiende esas cosas, que le dice que deben hacer de nuevo, el griego ahí nos habla de no nacer de nuevo físicamente, sino de el que no nace de Dios. ¿A eso te refieres tú? O sea, con Cristo entonces ya se rompe también ese ciclo de descendencia natural y hay que un nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento completamente distinto al natural. La regeneración, la doctrina del nuevo nacimiento introducido por Cristo en Juan también habla de no nacieron de carne ni de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, es decir, de la voluntad de Dios. Por eso ahí la voluntad de Dios es el don de la vida. O sea, el hombre, por eso la distinción. Si Adán pecó, el hombre hereda la privación de la bondad, pero con relación a esto es un don, es algo que Dios le da a quienes, pues Él en su gracia determina. Por eso no es equivalente. Okay. Ustedes mencionaron ahorita, no sé si Pastor Carlos nos ayuda también ahí, el tema de la temporalidad. Hay un contraste entre los pactos del antiguo pacto, los pactos de la promesa y el nuevo pacto que es mejor, mayor, superior. Estos pactos eran temporales. Si estos pactos eran temporales, ¿por qué, por ejemplo, la ley? Hay una nueva corriente que se llama la nueva teología del pacto, que dice que la ley de Moisés, al ser temporal, también se queda ahí. Y ahora viene una nueva ley que es la ley que establece Cristo. Que es la ley que establece Cristo. ¿Por qué nosotros sí hacemos esa continuidad de esta ley, por ejemplo, la ley de Moisés? Ya un poquito el pastor Alex lo explicó.
y no decimos que hay una nueva ley cuando Cristo dice, ustedes oyeron, pero yo os digo, por ejemplo. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que entender algo y es que aun cuando el nuevo pacto de gracia es totalmente nuevo, hay elementos de los anteriores pactos que no desaparecen. Por ejemplo, nosotros no podemos considerar el pacto mosaico sin mirar el pacto de obras en Edén y sin mirar el pacto con Abraham, porque la promesa incondicional dada a Abraham es luego vista en el pacto mosaico. Asimismo, el cumplimiento de las promesas en el Sí, es nuevo verdad. pacto no pueden dejar de verse sin un marco de referencia legal como es la ley dada por Dios. Cuando quiero que comparemos algo, Dios da la ley mosaica en el Sinaí, Ah, en lo un estoy monte. agarrando de acá. Allí le da los 10 mandamientos a Moisés en las dos tablas. Pero trasladémonos al nuevo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa en Mateo a partir del capítulo 5, 6? Vemos el discurso del monte. Nuevamente Dios, pero ahora Dios encarnado, está dando un discurso. Pero en este discurso, Cristo no está anulando la ley, sino que está poniéndola en su respectivo lugar, donde dice la ley debe cumplirse. Y él mismo dice, yo he venido a cumplir la ley, en ningún momento he venido a Abolir. abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando el Señor parte, no destruye la ley, sino que la ley la deja allí instaurada. Ahora, si nosotros no creemos eso o no lo entendemos, posteriormente el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, del 19 en adelante, el apóstol Pablo va a hablar del propósito de la ley. Y si nosotros notamos, la ley nunca ha cambiado en su propósito. ¿Cuál era el propósito de la ley? Primero, mostrar el carácter santo de Dios. Segundo, mostrar nuestro propio pecado y la necesidad de un redentor. Pero también enseña a los que están en Cristo a cómo vivir, de tal forma que la ley no ha sido abrogada en ese sentido y no hay razón para nosotros modificar o hablar de una nueva ley de Cristo, porque la nueva ley de Cristo no es más ni menos que la antigua ley. Sí. Pastor, y esos elementos, A ver, Efa, puedo decirte algo ahí. O sea, si esos antiguos pactos temporales, como le puedes llamar tú, si no se hubieran dado, no, o no hubiera la necesidad de que ellos se hubieran dado, Cristo no hubiera hecho referencia de ellos tampoco. O sea, no se hubiera basado o no los hubiera subragado, por decirlo de alguna manera, cuando, cuando él habla a los demás. O sea, no los hubiera desestimado en ese momento. Entonces, era necesario entonces que esos pactos se dieran y que esa ley se diera también para que, pues obviamente, él los pudiera nombrar en ese momento o los hubiera o hiciera referencia de ellos en ese momento. Sí, es como si nosotros hiciéramos una línea de tiempo y nos basáramos en lo que está pasando. ok. Ustedes mencionaban ahorita dentro de esos pactos temporales hay cosas que pasan, que se mantienen, elementos, mencionaste tú. Hay quienes dicen que el bautismo es el reemplazo de la circuncisión. ¿Qué podemos decir de esto? Pero es que, mira, debemos entender primero cuál era el propósito de la circuncisión. La circuncisión tenía un propósito y era identificar al pueblo de Israel, ¿cierto? Por un pacto, por medio de un pacto. Ok. Ahora, vamos al tiempo de Cristo, de nuestro Señor la venida. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Identificar también a los que han sido llamados por el Señor, a los que han sido escogidos por Él, los que han dado testimonio público de que han creído en el Señor. Ahora, no podemos decir que el bautismo reemplaza, no, sino que cada uno tiene una finalidad específica para cada tiempo específico. Ahora, como estamos bajo la gracia, entonces ahora nos bautizamos, más no nos circuncidamos. Ese básicamente es el... Y voy para allá, voy para allá. ¿Cómo es la diferencia con la teología presbiteriana? Bueno,
hay una diferencia notable entre la teología pactual presbiteriana, o lo que conocemos como federalismo de Westminster, y, y la teología pactual bautista, de la que conocemos como federalismo de 1689. Ahora, debemos también decir que este federalismo no es que lo inventamos los bautistas particulares, porque ya John Owen, claramente en su comentario a la carta a los hebreos, que es bastante amplia, hace una distinción entre esa teología pactual presbiteriana y la nuestra. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Son varias. Recomiendo un excelente video de Odu que está en la página nuestra, que se llama Diferencias entre la teología pactual presbiteriana y la teología pactual bautista. Pero las diferencias básicas son estas. El presbiterianismo considera que hay un solo pacto que tiene dos administraciones, la administración antigua y la administración nueva, y que realmente es la misma sustancia en los pactos, solamente cambian los accidentes. Eso es lenguaje aristotélico. Ahora bien, ¿qué creemos los bautistas reformados? Creemos que realmente hay dos pactos bien definidos. ¿Y por qué creemos que hay una diferencia sustancial? Sustanciales de sustancia, no es solo mis palabras. Hay una diferencia en la sustancia. ¿Por qué? Por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso cambia todo, absolutamente todo en la teología pactual. Van a cambiar las señales pactuales, van a cambiar las ordenanzas pactuales, va a cambiar el enfoque pactual totalmente. Ahora, hay un salto, no solo es un salto gradual en donde está en un escalón y hay una elevación, no solo es gradual, es un cambio sustancial en la manera como nosotros entendemos. Porque el Señor Jesucristo ha tocado la tierra, ha traído el reino, ha cumplido la ley, ha manifestado la gracia. Y esto es un cambio absoluto en la forma como nosotros vemos en la relación de Dios con los hombres. Ahora, acuérdense algo, los demás pactos estaban básicamente restringidos a una nación. Ahora el nuevo pacto es un pacto totalmente amplio que llega a hombres y mujeres de toda lengua, de toda raza, de toda nación en Jesucristo. Y no solamente es una ampliación, sino que realmente hay un cambio, una elevación en cuanto a lo que nosotros estamos viendo. En la práctica, hablando un poquito de las diferencias interpretativas y de teologías en las distintas denominaciones, ¿cuál es la diferencia al acercarnos a un texto, por ejemplo, David y Goliat, con el dispensacionalismo, la teología presbiteriana y la teología pactual bautista? Un ejemplo sería, desde una interpretación moralista, sería dispensacional, algo así como David venció, eh, David venció porque fue valiente, tú tienes que ser valiente. Mata a tu gigante y todo lo que ya sabemos. Mata a tu Goliat. Pero desde el pacto hay un rey que venció a nombre de su pueblo. Este rey es una sombra del rey eterno que va a vencer para rescatar y salvar, no de una muerte temporal en una guerra, sino de una muerte eterna por medio de una redención de naturaleza eterna. No se trata de la imitación de una virtud de valentía que, entre otras cosas, no pertenece a la naturaleza de ese rey, sino que fue algo que Dios le dio por el ungimiento que le regaló y por todo lo que implica haberles delegado esa función. Entonces aquí lo que vemos es eso, es un ser humano que por medio de la comisión que Dios le dio actúa en representación de su pueblo, pero anunciando algo mucho más grande, que es la venida del verdadero rey. ¿Y cuál es la distinción entre un rey, entre este rey y este otro rey? Miren la diferencia. Este rey, o rey David, es un rey que está dentro del tiempo y sujeto a los efectos del tiempo, a saber, la muerte. Mientras que el otro rey es la eternidad
introducida en el tiempo. Y miren lo que eso implica. Es decir, el Dios eterno, el que creó el tiempo, se introduce voluntariamente en el tiempo. Eso no es una diferencia accidental, porque la eternidad nunca puede ser un accidente, porque la esencia de la eternidad está presente ahora en la historia de la humanidad por medio de que la eternidad tocó el tiempo y la historia. O sea, eso es bien, cuando uno lo comienza a pensar, las implicaciones son muy gloriosas. Nos decía un profesor de Westminster lo siguiente sobre el tema de la eternidad del nuevo pacto y lo temporal de los antiguos. ¿Quién es la cabeza representativa del pacto mosaico? Moisés. ¿La Biblia relata el fin de Moisés? Sí, sí. Muere Antes de entrar. y está sepultado su cuerpo, quién sabe dónde. Sí. El heredero de ese pacto sería Josué. ¿Cómo termina el libro de Josué? Con la muerte de Josué, claro, en el descanso. Ahí está, dice, en su heredad. O sea, allí está. ¿La Biblia relata la muerte de David? Sí. Y ahí está la tumba de David, que Esteban lo va a decir en su relato de Hechos 6 y 7. Entonces, es sepultado David. Entonces, las cabezas representativas de todos estos pactos las vemos muertas. Y de hecho, el Antiguo Testamento va a cerrar con un tono bastante no tan esperanzador, diríamos. Pesimista, sí, es como pesimista. No es un tono esperanzador. Pero cuando llegamos al nuevo pacto en Jesús, la tumba está vacía. Porque el Señor resucitó con poder de entre los muertos. El eterno, la vida eterna se ha levantado con poder de entre los muertos, venciendo. Y hay una esperanza absoluta para todos aquellos que esperamos en Cristo. Esa es la gran diferencia de pactos que se ve. No es accidental, es una diferencia sustancial. A propósito de ese tema, Pastor, ya para ir terminando un poco, ¿en qué influye la teología del pacto en esa esperanza? O sea, ¿qué cambia en un cristiano bautista reformado, un cristiano dispensacional en cuanto a los últimos tiempos? Wow. Si nosotros vemos en la teología dispensacional, sobre todo en la premilenial, básicamente es una esperanza extraña porque es como ver si Dios restaura a Israel para ver si después nosotros podemos tener o agarrar algo de esa bendición que quede para nosotros. Ojalá Israel sea restaurado. No, a ver, ¿cómo decirlo sin herir? Si Israel no se arrepiente en Cristo, está frito. Así. Sí, no hay esperanza para Israel fuera de Cristo, igual que para ninguna otra nación. Y así como deseamos que se arrepientan muchos, también deseamos que se arrepientan entre ellos los que Dios determine que se arrepientan. Entonces, eso es así. Y hay una esperanza de que no, de pronto Dios viene y vienen 7 años de persecución y no sé qué, o 1000 años de estar con Dios, un milenio literal. No, un momento. La esperanza del creyente es mucho más fuerte del que tiene una teología clara en la persona de Cristo. Cristo viene y se acaba la historia. Ya, la iglesia, los escogidos son levantados y los demás son echados a juicio. No hay otra oportunidad. Nosotros tenemos una esperanza firme, segura. Hemos sido regenerados, hemos sido restaurados, nuestras vidas han sido transformadas, nos ha sido dadas las arras del Espíritu Santo de Dios y lo único que esperamos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para vivir para siempre con Él. Entonces tenemos una esperanza fuerte, una esperanza segura. Y no creo que sea más, no creo que haya una esperanza superior a esa. Hay unas últimas dos, como hemos visto a lo largo de este corto conversatorio de preguntas, la teología del pacto tiene muchos más temas
que son satélites o van de la mano con la teología del pacto. ¿Esos temas los vamos a seguir profundizando en nuestra escuela o son temas de, por ejemplo, la escatología, cristología? ¿Serán temas de seminario? ¿Serán temas que podremos seguir viendo aquí en la escuela? O sea, de esos temas hay varios que ya se han visto, como el de la cristología, el de temas escatológicos, pero lo que queremos es que ustedes puedan ir teniendo en cuenta las series pasadas, o sea, vayan Hilando. armonizando porque no son aisladas. Es decir, el desarrollo, todo va como con un desarrollo que ha sido planeado de forma pedagógica para que los temas anteriores vayan ganando luz. Entonces, bajo esta luz, usted podría mirar ciertos temas anteriores y va a ver las conexiones. Por ejemplo, cuando se habló de la Trinidad y se habla de esa parte de las procesiones intratrinitarias, ¿se acordaron? Entonces, si ahora la relaciona, ese tema de las procesiones intratrinitarias lo puede relacionar con el pacto de redención. Sí. Y dice, ya sabemos por qué se da eso de esa manera. Entonces, ese es el ejercicio que se puede ir haciendo, pero obviamente no podemos hacer en todo el ejercicio. Por eso en algunos sermones de enseñanza se refiere, ten en cuenta este aspecto para entender esto. Y los que de pronto no estuvieron cuando se hicieron esas exposiciones, la invitación sería que pudieran ir y revisar porque ya es muy difícil volver a repetir lo que se ha dado. Ok. Bueno, para cerrar, Pastor Edwin, ¿nos puede cerrar tal vez con una breve exhortación o animar a los hermanos con respecto a este tema y una oración? Bueno, la exhortación, como lo hemos estado haciendo a lo largo de toda la serie, es que en nuestro estudio personal nos dediquemos a hacer verdaderamente el estudio en conciencia, porque no solamente es leer el tema y no lo voy a leer porque viene la escuela y terminó la escuela, cojo el libro, lo coloco a un lado y más. No, esto es un tema que tiene que ir progresivamente y nosotros diariamente tenemos que estar leyendo porque es un tema que está vigente en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal y en nuestra vida devocional.